Esto es el cine de Moebius. Aquí no vemos películas, miramos nuestro presente en ellas. Esta no es una historia de ascenso, es la historia de alguien que nunca entendió que ya estaba siendo observado. Barry Lyndon no trata sobre ambición, trata sobre ser vigilado. Desde el inicio, Kubrick nos coloca frente a un mundo donde cada gesto parece evaluado, cada movimiento está bajo juicio. Pero antes del cálculo, antes del ascenso, Barry es algo más simple, es un enamorado. No es un estratega, no es una revista, es un joven convencido de que el amor puede reorganizar el mundo. Y aquí aparece la primera ingenuidad. Barry pertenece a una aristocracia menor, conoce la jerarquía, pero decide no verla. Cree que el afecto puede suspender la estructura económica. No puede. El duelo amañado no es solo una trampa. Le dan una pistola con fogueo, sin bala. Es una lección inaugural sobre el poder. Barry dispara creyendo que actúa, pero la escena ya estaba diseñada. Será la constante de su vida. ¿Comienzas a comprender cómo es la vida hoy? Cuando Barry abandona su tierra, todavía cree que es protagonista, pero el poder ya lo está midiendo. En la posada no lo miran como individuo, lo evalúan, lo clasifican. El asalto posterior no es accidente, es cálculo. Le quitan lo poco que tiene y lo empujan hacia el ejército. No elige, es conducido. Y cuando uno es conducido suficientes veces, empieza a confundir dirección con destino. Aquí ocurre algo crucial. El ejército no destruye a Barry, lo optimiza. Uniformes idénticos, marchas sincronizadas, cuerpos alineados. Barry deja de ser individuo, se convierte en función. El poder aquí no grita, administra. La guerra no es espectáculo heroico, es maquinaria. Y empieza a aprender algo peligroso. Sobrevivir implica adaptarse, pero todavía confunde adaptación con pertenencia. La guerra en Kubrick no es heroica, es geométrica. Los soldados no parecen hombres enfurecidos, parecen líneas. Filas perfectamente alineadas, uniformes idénticos, ritmo sincronizado. No es violencia caótica, es administración del cuerpo. Aquí la jerarquía importa más que la valentía, el rango importa más que la identidad. Y eso es clave, porque en el ejército aprende algo que no había entendido en el amor. El individuo no es centro, es pieza. La disciplina militar no destruye al sujeto, lo reconfigura, lo mide, lo clasifica, lo distribuye. Cada soldado es reemplazable y aquí aparece algo fascinante. En el duelo por Nora, el poder era teatral, había escenografía, había engaño. En el ejército ya no hay engaño, hay procedimiento. No importa quién seas, importa dónde estás colocado en la línea. Y eso anticipa algo profundamente moderno. El poder deja de depender de un señor feudal visible y empieza a depender de sistemas. Barry no es castigado por desear, es absorbido por la estructura, y cuando deserta no está escapando de la guerra, está escapando de haber comprendido
demasiado tarde, que el poder no necesita odiarte para usarte. Aquí la pregunta no es si Barry es valiente o cobarde, la pregunta es otra. ¿En qué momento dejó de ser protagonista y se convirtió en recurso? ¿Deserta? ¿Es capturado? ¿Es reasignado? El poder ya no necesita teatralidad, necesita clasificación. Barry entiende que debe moverse dentro del sistema, pero uno comprende la arquitectura que lo sostiene. Aprende la táctica, no el diseño. Y aquí la película se abre. Entonces ocurre algo extraño. En medio del cálculo, de la estrategia, de la movilidad constante, aparece una casa pequeña, un espacio íntimo, una mujer que no le exige rango. La campesina no representa ascenso, representa estabilidad. Por primera vez Barry podría quedarse, no para conquistar, no para escalar, no para ser reconocido, solo para vivir. Kubrick filma esa escena con una serenidad distinta. La luz es más cálida, el espacio es más humano, no hay protocolo, es una posibilidad radical. Y eso es lo que vuelve trágica la decisión. Barry no es arrastrado fuera de esa vida, la abandona. ¿Por qué? Porque ya ha intuido algo peligroso. El reconocimiento produce una forma de embriaguez que la tranquilidad no produce. La campesina le ofrece autenticidad, pero la autenticidad no genera prestigio. Y aquí la película deja de ser histórica, se vuelve contemporánea. ¿Cuántas decisiones hoy no se toman por deseo, sino por visibilidad? ¿Cuántas veces elegimos la exposición sobre la calma? Barry no rechaza el amor, rechaza el anonimato. Y esa elección es irreversible. Y si se hubiera quedado, no habría tragedia, pero tampoco habría historia. Y eso es inquietante, porque quizá la historia siempre la producen quienes no toleran lo suficientemente la paz. Con el Chevalier Balibarri aprende algo nuevo. El poder no siempre golpea, observa, calcula, circula. Y aquí conviene detenernos. ¿Barry realmente quiere poder? ¿O quiere ser visto? La riqueza proviene de la información. Barry aprende el truco, pero no aprende el sistema. Confunde astucia con comprensión estructural. Y ese error será fatal. Cuando se casa con Lady Lyndon, cree haber ganado. Pero la aristocracia no es acumulación, es genealogía. Barry es un cuerpo extraño. La exclusión no necesita violencia, basta una negativa elegante. Cuando golpea al hijastro públicamente, cree reafirmar autoridad, pero actúa en el régimen equivocado. La aristocracia ya no castiga con espectáculo, administra. No lo destruyen, lo reorganizan. La pensión anual no es compasión, es archivo. Aquí la película deja de ser del siglo XVIII y empieza a ser contemporánea. Hoy el poder no necesita látigo, clasifica, ordena, decide qué aparece y qué desaparece. No hay un soberano único, hay una red. Barry quería ser reconocido por una aristocracia que no lo legitimaba.
Hoy millones buscan legitimidad en sistemas que tampoco garantizan pertenencia. La visibilidad no equivale a valor, equivale a dato. Y el dato no necesita rostro, no necesita historia, solo necesita ser útil. Y el dato es procesable. Cuando hablamos del algoritmo, solemos imaginar una máquina fría. Pero el algoritmo no es solo código, es un sistema de clasificación permanente. No necesita castigarte, necesita ordenarte, decidir qué aparece, qué se amplifica, qué se diluye. En el siglo XVIII, el aristócrata decidía quién era digno de entrar en el salón. Hoy la plataforma decide qué rostro entra en la pantalla. La diferencia es técnica, la lógica es similar. Barry deseaba reconocimiento vertical. Nosotros buscamos reconocimiento distribuido, reconocimiento horizontal. Likes, comentarios, interacción. Pero cada interacción es también medición, y la medición transforma el comportamiento. Aquí ocurre algo más sofisticado que en el ejército. En el ejército, el cuerpo era alineado. Hoy es el discurso el que se alinea. Aprendemos qué palabras funcionan, qué tono genera aprobación, qué postura evita conflicto. No porque alguien nos lo ordene explícitamente, sino porque el sistema recompensa ciertos gestos. Eso es poder moderno. No te obliga, te incentiva. No te castiga públicamente, te invisibiliza. Y la invisibilidad en un régimen de visibilidad permanente es una forma silenciosa de expulsión. El panóptico es horizontal. Foucault imaginó una torre central, observando. Pero hoy la torre se disolvió. Nos observamos entre nosotros, comentamos, señalamos, aplaudimos, cancelamos. La vigilancia ya no es solo vertical, es horizontal. Y lo inquietante es que participamos en ella voluntariamente. Publicamos nuestra vida, nuestros viajes, nuestra comida, nuestra intimidad, no por banalidad, sino porque queremos confirmar que existimos en el espacio público. La visibilidad se convirtió en prueba ontológica. Si no aparece, no existe. Barry quería ser admitido en el salón aristocrático. Hoy queremos ser admitidos en el flujo. Pero el flujo no garantiza pertenencia, garantiza circulación. Y circular no es lo mismo que ser reconocido. Barry tuvo una salida. La rechazó. La pregunta ahora es más incómoda. ¿Existe un margen fuera de la clasificación? ¿Podemos aceptar no ser amplificados? Quizá la verdadera libertad no consista en ascender dentro del sistema, sino en reconocer la estructura, sin dejarnos absorber por ella. La ingenuidad fue su caída. La falta de visión estructural, su condena. El poder muta, se sofistica, se oculta, pero sigue evaluando. Y la pregunta final ya no es histórica, es íntima. ¿Queremos salir del castillo o solo aspiramos a la habitación correcta dentro de él? Aquí la cuestión se vuelve más sutil. Ya no es solo qué mostramos, es qué dejamos de mostrar. La autocensura no siempre nace del miedo directo. A veces nace del cálculo. ¿Esto me afectará? ¿Esto restará seguidores? ¿Esto generará conflicto?
El yo empieza a optimizarse. Como Barry aprendió a optimizar su conducta en la corte. Modulamos el discurso, ajustamos el tono, evitamos la fricción innecesaria. El poder ya no necesita imponerse con violencia visible, opera a través de incentivos, métricas, arquitectura de atención. No es un soberano oculto, es una red, plataformas, capital financiero, gobiernos, infraestructura tecnológica, legislaciones, comportamiento colectivo. El poder no se posee, se ejerce. Y hoy se ejerce clasificando. Esto fue el cine de Moebius. Si esta mirada te interesa, suscríbete. Aquí no vemos el cine como una tendencia, lo miramos porque a veces incomoda.